Olvida que ya vas como comillas doble aquí. ¿Cómo se hace? Sí. Esto va a ser una explicación, no tenemos que trabajar con el Luigi, ¿cierto? No, solo va a ser una aplicación. Ya, aquí puse el ejemplo. Ahí sí, ya. Entonces, todavía no llega Claudio, no. ¿Qué ejemplo puedo crear? ¿Cuál es la sentencia if? Ya vamos a ver desde la información. If. ¿Qué es el if? Ya. Bueno, en Java y en muchos, bueno, la mayoría de lenguajes de programación se ocupa la sentencia if. Hay diferentes sentencias que se ocupan en toda la programación, que por ejemplo aquí tenemos el if, el switch, while, for, y hay muchas más. Pero por ahora vamos a ocupar el if, y estos sirven solo, digo más que nada, para manipulación de datos. Esto después lo voy a aplicar de nuevo al clave, pero por mientras. Sirven para la manipulación de los datos, porque de nada sirve tener programar si es que no podéis tomar decisiones o evaluar los datos que te están entrando. Entonces, en este caso, si la programación quiere recrear la vida real, es necesario las condiciones, porque nosotros en el día a día también tenemos condiciones. Por ejemplo, una condición del if en la vida real, cuando vais caminando por la calle, tú vais y veis que hay un semáforo de peatones. Entonces tú, si fuera un robot, iréis caminando y veis el semáforo y decís, si el semáforo está en verde, cruzo la calle, si no, espero. Entonces ahí habría, es algo que nosotros hacemos el día a día, pero nosotros no lo imaginamos así, como que el razonamiento, como que donde ya sabemos que el verde es pasar y el rojo es detenerse, pero no lo vamos pensando a cada rato. Pero si fuera un robot por la calle y viera el semáforo, se haría esa condición. Se evaluaría esa situación y diría, si el semáforo está en rojo, me detengo, y si está en verde, empiezo a caminar para cruzar la calle. Entonces eso sería un ejemplo. Y eso se puede hacer en la programación. Por ejemplo, podemos hacer el mismo ¿cómo se llama? El mismo ejemplo que dije recién del semáforo. Ya. Voy a crear una función que me diga si es que puedo cruzar la calle o no. Entonces, voy a ponerle puedo cruzar calle. Bueno, aquí se me olvida que estoy en Java, tengo que poner public o private lo que retorna, que vamos a hacer un string que diga sí o no, y el nombre del método, que sería puedo cruzar la calle.
Voy a poner un comentario aquí como documentación para decir qué hace el método. Método que me dice si puedo cruzar la calle. Entre paréntesis, sí o no. Contexto. Entonces, ¿qué me va a pedir por parámetro? ¿Cómo se llama? Un string, el color del semáforo. ¿Qué te va a hacer? Vamos a poner aquí igual como un tipo de documentación. ¿Qué color semáforo? Semáforo con C, ¿cierto? Con S. Con ese. S. Este clarito. Semáforo. Color semáforo puede ser rojo o... Estos solo son comentarios, por si acaso. Cuando uno coloca doble slash, puede escribir lo que sea aquí y el código no lo va a detectar. ¿Qué pasa si le saco los doble slash y corro el programa? Se me va a caer. Me va a decir error, que no reconoce semáforo verde rojo, porque esto no es un código legible para llevar. Entonces por eso hay que colocarlo como comentario. Ya. Entonces este color semáforo nos va a llegar rojo o verde. Ya voy a abrirle el método. Ya, y aquí dentro tengo que ponerme a evaluar este color de semáforo. Entonces para eso tengo que poner un sí y llamo al parámetro que me está llegando, que sería color semáforo. Sí, color semáforo. Y aquí tengo que colocar el tipo de evaluación que va a hacer, que no me acuerdo cómo se llama técnicamente estos signos, pero son como los signos para, a ver, ¿cómo se llaman? Condiciones lógicas. Ya, que aquí lo explica bien. Que estas son las más usuales que se ocupan en las condiciones, que son como matemáticas, que mayor a, mayor o igual, menor, menor o igual, igual o distinto. Que para mayor se ocupa lo mismo que ocupamos la matemática en el colegio, en el instituto, que sería esa, como ese Pac-Man comiendo para la derecha. Si queremos evaluar mayor o igual o menor o igual, tenemos que agregarle el igual. Entonces aquí sería como menor, mayor, igual. Y en este caso, bueno, ahí la condición lo va a decir. Pues si tú querés que, no sé, pues, que algo sea para mayores de 18 años, tiene que ser para gente con 18 o más. Entonces sería mayor o igual a 18. Pero si tú querías algo que sea de 19 para adelante, entonces sería mayor a 18. Entonces nos va a contar el 18. A eso se refiere el mayor igual o el mayor solo o menor. Si queremos igualar algo, que esa igualdad tiene que ser exacta, como por ejemplo 1 es igual a 1, esa igualdad es correcta. Entonces si tú querés igualar algo, tienes que ocupar el igual igual. Entonces eso nos serviría ahora. Y nosotros queremos saber si el semáforo es igual a una cadena que diga rojo. Abrimos la llave y vamos a retornar que puedo cruzar la calle, una cadena que diga sí, punto y coma. Entonces aquí tenemos la primera condición, ¿qué quiere decir? No, aquí a verde. Si el semáforo es igual a verde, el método nos va a retornar que sí, que podemos cruzar la calle. No sé si se entiende esta condición, con igual igual. O sea que el if se ocupa solamente cuando se trata de condiciones lógicas, cuando indicamos algo y tenga un resultado lógico en este caso, que sería de avanzar. Sí.
Entonces aquí solo queremos condicionar algo. Queremos saber si algo es tal cosa o tal cosa. Por ejemplo, queremos saber si el color de semáforo es verde. Y si es verde, entonces se ejecuta todo el código que esté aquí adentro. Aquí podemos tener n de líneas de código, pero en este caso solo queremos retornar que sí se puede cruzar. Entonces, ya tenemos la primera condición. Entonces, ¿qué nos faltaría? La segunda condición. Algo que mencionar es que cuando tú llamas al return en un método, esto tiene que quedarle grabado que si tú llamarías un return en un método, el método se termina. Entonces, todo el código que hay aquí abajo, si se cumple la condición y retorna así, este código que viene acá no se va a ejecutar. Hasta ahí nomás llegó el programa o el método. Entonces, si el semáforo es verde, va a retornar que sí. Pero si no es verde o si es rojo, entonces va a seguir derecho. Por ejemplo, ya voy a ejecutar este programa. Voy a llamar a la función puedo cruzar semáforo. Ya le digo función, tengo que decirle método, que le dice el método. Puedo cruzar la calle. Entonces le voy a pasar por parámetro verde. Voy a ejecutar el programa. Se lo estoy pasando en el constructor porque cuando aquí arriba, en esto que todavía no se lo pasan a ustedes, pero esto es aquí donde se ejecuta el código, que en el BlueJ no se ve, pero aquí yo estoy creando mi instancia de la clase ejemplo. Es lo mismo que hacen en el BlueJ, pero aquí es con código. Entonces aquí estoy diciendo que ejemplo es igual a new ejemplo, y con esto estoy ejecutando el constructor de la clase de ejemplo. Entonces se me va a ejecutar todo el código que está en el constructor. Entonces se me va a ejecutar el método puedo cruzar la calle y yo le estoy pasando el parámetro verde. Y aquí me dijo que tengo un error y voy a ver qué es. En la línea 25. Ya ver, estoy abriendo la llave. Ya. Me dice que hace falta un return, porque yo no puedo llamar a un método y dejarlo en el limbo, porque en este caso yo le estoy diciendo que si el color del semáforo es verde, me retorne que sí, pero y si no es verde no le estoy diciendo nada. Entonces como que no tiene otra condición que hacer. Voy a poner acá abajo, si sigue largo, voy a poner un return. Vamos a darle sin respuesta, solo para que no se caiga el programa. Entonces, si no cumple la condición del verde, va a retornar sin respuesta. Me dijo hola mundo. A ver, ¿por qué dijo eso? Oye, una consulta, Carlos, ¿por qué en todos lados hablan de hola mundo? Es que fue la primera persona que programó algo, fue lo primero que hizo que le respondiera a la máquina. Por eso cada vez que veo un video ejecutivo de algo, siempre sacan esa palabra. Es como un meme de esta wea. Sí, fue porque, bueno, si ponía en Google ahí te va a aparecer de que la primera persona que creó un programa hizo que el programa le dijera hola mundo, como que está vivo. Bien. Entonces aquí ya. Esto me está retornando algo, pero yo no estoy haciendo nada, porque no lo estoy imprimiendo por consola. En este caso tengo que imprimirlo, como lo hace el BlueJ. En el BlueJ te lo muestra en un cuadradito, pero es porque es un programa de educación. En este caso, que estoy ocupando Java puro, tengo que imprimirlo en consola el resultado de esto. Entonces voy a poner system.out.print
imprimir esto. Esto todavía no lo van a ocupar ustedes, después en el futuro lo van a ocupar. Es solo para ver lo que me va a responder este ejercicio. Ya, pues aquí me dijo sí, puedo cruzar la calle, le pasé verde por parámetro y me dijo sí. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de verde le paso rojo? Me dice sin respuesta. ¿Y eso por qué? Porque no se cumplió esta condición. No se cumplió la condición de que si el semáforo es verde, siguió de largo. Aquí en el lenguaje Java todo se ejecuta línea por línea, va esta línea, aquí, aquí, aquí. Entonces lo que hizo fue entrar a este programa, llegó a esta línea, dijo si el color es verde, entra aquí, pero no se cumplió la condición, entonces siguió de largo, no entró aquí dentro del if, siguió de largo para acá y ejecutó esto. Y nos retornó sin respuesta. Entonces vamos a agregar otra condición, que sería si el color del semáforo es igual rojo, return no, que no puede cruzar. Ya, va a ejecutar y ahora sí me dice no, pero si le paso cualquier otra cosa, ¿qué me va a decir? Sin respuesta. Sin respuesta, porque ninguna de estas dos condiciones se cumple. Ya. Este código está funcionando bien, cumple con lo que nos están pidiendo. Pero los if no se deberían ocupar así, por separado, ya que en la programación, si un if no cumple la condición y tú querés que reaccione de otra forma, existe el si no, que en este caso se llama else, que es en inglés. Entonces yo podría decir if ¿cómo se llama? If semáforo está en verde, return sí. Else semáforo está en rojo, return no. Entonces si tú le podías dar al tiro una contrarrespuesta, que para este caso voy a borrar el semáforo en rojo y aquí para ocupar de la forma que se debe el if, tengo que ocupar el else. En este caso no hay que si el semáforo está en verde, ya hace eso. Si no, haz otra cosa, que en este caso voy a poner return no. Voy a poner run. Ya, aquí me dijo respuesta. Return sin respuesta, ya. ¿Eso por qué? Porque en este caso, si el color del semáforo no es verde, siempre ante cualquier resultado se va a retornar no. Entonces nunca va a llegar hasta acá. Entonces el Java me está diciendo, esta línea de código nunca se va a ejecutar. Entonces sácala, porque al poner else está diciendo, si no es verde, entonces retorna no. Si es amarillo, azul o cualquier otra palabra, siempre me va a retornar no. Entonces yo voy a quitar este que tengo acá sin respuesta. Vamos a probar. Nadie me dijo que no, pero yo no necesito eso. Yo necesito que si el semáforo está en rojo me diga que no. Entonces para eso no hay que colocar solamente el else, sino que hay que decirle que necesitaría otra condición. Entonces para eso es else if. Entonces tú le dices, si no, si color semáforo es igual a rojo, que me diga que no. Entonces como que estáis concatenando ifs. Entonces esto solo se va a ejecutar si la condición de arriba no se cumple, porque está en el si no. Es parecido al otro, es como puedo borrar esto de aquí y me va a funcionar igual, pero debería ser así, con un else.
porque así como que sigue la frase. Sí, si no, sí. Entonces ahí como que le está dando redundancia al código. Aquí se me va a caer, parece. A ver, sí, se me va a caer porque no estoy evaluando la condición de que si es otro valor aparte de verde y rojo, lo mismo de antes. Y para eso tengo que poner un else, como lo he puesto, pero vacío. Entonces, aquí voy a poner return sin respuesta. Entonces aquí, si semáforo es verde, return sí. Si no, si semáforo es rojo, return no. Si no, return sin respuesta. Es como si no se cumple nada, entonces sin respuesta. Entonces aquí yo le puedo agregar otra condición. Vamos a hacer como que voy en el auto. Entonces, else if color semáforo Si está en amarillo, por es ejemplo. igual a amarillo. Entonces, return continúe. No, prepárese para detenerse. Prepárese para detenerse. Voilà, ya. Entonces aquí me dijo sin respuesta porque yo le estoy pasando cualquier cosa. Entonces pongo verde. Me va a decir sí. Si pongo rojo, me va a decir no. Si pongo amarillo, me va a decir prepárese para detenerse. Si pongo cualquier otra cosa, me va a decir sin respuesta. Entonces ahí estamos evaluando todos los casos posibles. Entonces ahí el programa no se va a caer porque siempre va a saber qué hacer en cualquier caso. Eh, este, ya. No sé si quedó alguna duda aquí, si se entendió. Sí, o sea, por mi parte lo entendí todo. Ya. Vamos a hacer algo hablando, el César, ¿sí? Sí, 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 de hecho estoy captando de a poquitito. Estoy Ya, intentando de verme. ya. Vamos entonces ahora a trabajar con números. Entonces, va a pensar en un ejemplo. Ayúdenme a pensar en un ejemplo. ¿Con número? Eh, sí. mm, em, algo de la vida cotidiana, ¿eh? ¿Algún pago con tarjeta y efectivo? Algo así. No, que tenga que ver con montos así para validar mayor a tanto, menor a tanto, igual. Em, ya, tenemos un ejemplo. Vamos a darle aquí calcular impuestos, que casi siempre hacen esto, calcular impuestos. Entonces aquí voy a ponerle, bueno, no voy a borrar ese que está acá, entra en otro. Vamos a hacer el método que eh, calcule el impuesto de mi renta. Vamos a ver, de mi renta. Entonces aquí vamos a poner si sueldo, sueldo. Si son, si mi sueldo entre 300 y 500, entonces el impuesto va a ser de 10%. Ya. Entonces Aquí vamos a poner más condiciones. ahí en entre dice igual o mayor al impuesto de 10%, ¿no?
No, es una flecha. Me había puesto una flecha, vale, así vale. que como estoy escribiendo, Ya vale, es que escribiendo como texto. lo malinterpreté. Vale. Y así el sueldo es entre eh, a ver, sí, 500 y 800, no vale, 600. Mm, impuesto va a ser del 20%. Y si es de 700 a 900, el impuesto va a ser del 30%. Ya, vamos a hacer ese método. Entonces, lo que me va a retornar va a ser 10 y el símbolo de porcentaje. Entonces, ¿qué tipo de dato me va a retornar? Si yo quiero retornar esto, ¿qué tipo de dato me va a retornar? Int, ¿o no? ¿Por qué? Porque es un número, ¿o no? Estoy seleccionando el 10 y el porcentaje. Ah, no, no, no. Entonces en ese caso tendría que ser un string, porque solamente va Sí, a representar número, porque el porcentaje no es un tipo número, o sea, numérico. Es un carácter. es un carácter. Vale. Sí, entonces, si yo tengo un número y un carácter o un símbolo, eso automáticamente se convierte en string. No puede ser un entero, porque se me va a caer el programa. Vale, va a generar un bug. ¿Ya? Se va a generar un bug. Ya, entonces, eh, vamos a retornar un string y voy a decir un método calcular impuesto. ¿Y qué me va a recibir por parámetro? En este caso, ¿qué necesitaría recibir por parámetro? El sueldo, ¿no? Ya el sueldo. ¿De qué tipo sería el sueldo? Int, porque ahí tenéis 300 y 500. Ya. Int sueldo. Abro el método. Y comienzo a hacer la condición. Ya. Uy, está lleno esa juego. Ya. Que alguien me ayude con la primera condición. Que sería esta. Ya, a ver. Condición. If, abre paréntesis, sueldo. Ah, ya. A ver. Mm, mm, mm. Sí, sueldo. Aquí voy a poner. Tendría que ser eh, 300,500, ¿no? Mira, aquí voy a poner. Uni. ¿Cómo se llama? Eh, desde. Aquí. Para hacer una primera. Que si gana hasta 500, que el impuesto sea 10%. O mejor voy a ponerle igual a 500. Así ya. Para que sea más fácil primero. Y si el sueldo es 500, el impuesto va a ser del 10%. Entonces, y sueldo, Si sueldo 500, ¿y cuál sería el símbolo? símbolo, símbolo. Oh, puta, lo voy dando en otro, pero. Ya voy a poner esto aquí, traducir en español. Aquí están los símbolos que admite Java. Ah, sería Eh, igual, igual, ¿o no? menor Ya. A. Aquí si el sueldo es 500, el impuesto va a ser 10%. Entonces, ¿cuál sería? Ah, igual a. Sí. Igual. Igual a. Y entonces sería igual. Ujú. Si el sueldo
es igual a 500. A 500. Entonces, Entonces va a retorn, return, esto sería, entre comillas, ya, impuesto 10%, ¿o no? sí, un 10%. 10%. Ya, Y ahora tendríamos que hacer como crear otro método, ¿no? otro método, O sea, otra condición. condición, ya. Pongo if, Sí, if, abre paréntesis, ya, sería sueldo 500, ¿sí? es que aquí tenía un rango, tenía 500, 600, entonces sería igual o menor que 600 o algo así. No. Ya. Ya, para este caso, Menor o hablando igual a. menor o igual a qué, A A 600. 600. ya. No, Menor o igual a 600. Ya, en este caso, si el sueldo es 500, va a entrar ahí. Ya, igual a 500 va a entrar ahí. Eh, si el sueldo es, y si yo colocara, eh, que puse aquí menor, ¿cierto? sí. Menor, ya. Si nosotros queremos hacer un rango entre tanto y tanto, lo que hay que hacer es poner dos condiciones. En este caso, queremos saber que queremos hacer que el sueldo sea mayor, A 500. eh, mayor o igual, si o mayor a 500, sí, porque mayor a 500, pero nos faltaría la condición de Menor menor a a 600, 600, sí. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, para concatenar dos condiciones, Ah, el más. no, en este caso, no, el más es para concatenar textos. Ah, ya. Para las condiciones hay que colocar y. Entonces aquí tú puedes colocar otra condición, que el sueldo sea menor a 600. Entonces, ¿cómo se lee esto? Si el sueldo es mayor a 500 y aparte el sueldo es mayor a 600, va a ser tal cosa. Entonces aquí retornaría no, el 20%. 20%. Sí. ¿Sí? Ya. Y nos quedaría la tercera que sería igual que acabamos de hacer, pero con el return en Sí, 30%. Entonces podríamos copiar el mismo código, sí, pero aquí pero, nos faltó algo, pero que era el else. Acuérdate que hay que colocar ah, el else, que a mí me gusta colocarlo aquí, justo después de esto. Ahí. Pero se llama legible ahí abajo. Entonces, si el sueldo es 500, retorna 100%. Si oh, no, ya. si el sueldo es tanto, tanto, va a retornar 20. Entonces aquí podemos poner otro sí. Que la del flojo es copiar, la de que todos hacemos, copiar y pegar. Y cambiamos solamente Eh, lo y copiamos los valores. hacemos 6700 a 900. 900. Y sería 30%. 30%. Ya, pero aquí eh, ya vamos a probarlo. Calcular impuestos, voy a colocarlo aquí, voy a pasarle que mi sueldo es Pero 500. faltaría el último que retornaría sin respuesta, ¿no? Sí, porque aquí me está diciendo que falta un return statement. Entonces, si no, Que sería para voy a completar ponerle el aquí código. return no se pudo calcular el impuesto. Ya. Como un mensaje por defecto en caso de. Ya, ahora vamos a ejecutar el impuesto 500. Y nos aparece 10%.
está bien. ¿Qué pasa si coloco 501? A ver, no sé si tenemos ese caso controlado. No se pudo. Sí, si es mayor a 500. Ah, Entonces verdad. tenemos, si es mayor a 500 y menor a 600, va a retornar un 20%. Pero ¿qué pasa si pongo 400? 800. 400 va sin respuesta, ¿no? No se puede calcular el impuesto. Entonces lo ideal es que aquí, en el primer if, este puede ser menor a 500. Entonces, a todos los sueldos menores a 500, el impuesto va a ser del 10%. En este caso, solo hay que poner si sueldo es menor a 500 o menor o igual. Aquí puede ser menor o igual o igual a 500 para poder contemplar el 500. ¿Qué pasa si pongo menor a 500? Vamos a ver. Me dice 10% porque puse 400. Pero ¿qué pasa si pongo 500? Me dice que no se pudo calcular. ¿Por qué no se pudo calcular? Porque en la condición if sueldo, estoy declarando que el símbolo, o sea, el carácter es mayor a 500. ¿En cuál? Y en la primera condición, pues, después Aquí dice es menor a 500. o sea, menor, Menor a claro, 500. menor a 500. Por lo tanto, te faltaría un igual, pues, menor o igual a 500. Ya. Pero en este caso no lo está contemplando porque aquí tenemos un mayor a 500 también, pues. Pero eso tampoco contempla el 500, ¿verdad? Ujú. Tenemos entonces el menor a 500 y el mayor a 500, pero en ningún momento tenemos el 500. Entonces, como tú Entonces, decías, aquí hay que agregar el igual para que lo contemple. Entonces ahí va a contemplar el 10% de sueldo. Y ahí si porque, ponemos 700, por ejemplo, igual eh, algo más, ¿mm? algo más extenso quizá podría ser no cambiar o sea, no agregar el igual y crear otra condición dentro de else if y entre la primera y la segunda condición, como para igualar a los 500. Igualar a Pero, 500. claro, o sea, si Pero queremos también hacer, se podría hacer si se solicita. Eso claro, todo depende de los requerimientos. Como en las tareas que le están haciendo, no hay que tienen requerimientos. ¿sí? Entonces eso hay que cumplir. Mm, Entonces en este caso estamos cumpliendo lo que nos dice este requerimiento. sí. Pero no se entiende perfecto, o sea, mucho mejor que toda la wea que hemos visto, sí. Esto yo creo que debe salir en la guía. Sí, sí. Eh, pero lo ideal es que se entienda el tema del if, cómo ocuparlo. Porque, bueno, la resolución que hizo el José ahí mostró que cómo ocupaba el if. Funcionaba igual, aunque no estuviera usando el else. Pero lo ideal sería ocupar el else si que voy a tener otra condición concatenada. Y si ninguna se cumple, tener un else, el último else sin condición. Y ese sería el por defecto en caso de que no se cumpla ninguna condición. Ya, consulta en el BlueJ, la concatenar y sería igual, ¿cierto? Porque estamos hablando del lenguaje Java, ¿o no? Sí, pues esto es Java. Estos se llaman ampersand, porque la Y es la Y, pues. Ah, claro, ese es el Doble, carácter. se le puede decir doble ampersand. Mm, Sí, en Java, aquí estamos ocupando Java igual que en el BlueJ, BlueJ, sí. Eh, y entonces todo este código que estamos haciendo aquí funciona ahí. No es que estoy haciendo una clase ejemplo, le creé el constructor, en el ya, constructor estoy llamando al método. claro. Y El método con un parámetro. el system punto Ya, eso es como para imprimir ese es en para consola. imprimir en pantalla, por ejemplo, visualmente lo que te va a escribir, pues, ¿no? Sí, pues lo que retorna este método lo va a imprimir en la consola.
Eso no lo están haciendo en BlueJ porque el BlueJ tiene otra forma de mostrarte los resultados, porque es educativo. Sí, es que Pero, en el código de, por ejemplo, Eclipse, que también en Java, eh, estaba, me acordé pues, de esa cuestión que mi amigo sí, me explicó del Prime. sí, porque Eclipse lo que hace es levantar un servidor Java y ahí ejecutar tu aplicación. Entonces, ocupa la consola del sistema para imprimir cosas, mensajes, logs y todas esas cosas. Pero esto todavía no lo pesques porque esto ya se lo van a enseñar en programación orientada a objetos en Java, que o creo que no sé cómo se llama el ramo, pero hay algo de Java que tiene. Vale. Deberían enseñarle el Eclipse o el NetBeans o cualquier otro IDE que se ocupe de manera empresarial. Pero Pero eso más que nada sería el DIF, no sé, si lo grabaron para el Claudio, sí, que parece que lo mostró. sí, lo estoy grabando para que después subirlo. Pero sí, la idea se Ya, entendió cómo utilizarlo, cuándo y eso. César se entendió. Sí, lo que tengo duda es el tema de las, no me olvidó el término, pero las que parecen i, que es como el infinito, Ahí. para Concatenar. concatenar, es solamente en este tipo de programas, solamente corre en Java. Mm, Esa, sé que en todos los lenguajes que yo he trabajado se ocupa igual. No, en SQL se ocupa AND, así, Es como el en if. sí, eso SQL. también estaba viendo diferencia que había, o de leer, Es como que todos cuando. tienen. No, dale, dale César. Entonces concatenar es para números y el más es para textos en Java. Eh, Menos, tú dijiste, creo que. no, que eso hay que entenderlo bien. Ya mira, eso vamos a verlo aquí. Voy a borrar esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 1 más 1? ¿Qué me va a retornar por consola? Un solamente lectura, pues no código. O sea, Sí, no pero número. Un qué string. valor me va a retornar? De 5. Bueno, pues debería Claro, ser está. un 11. Un 11, ya. Sí, porque va a ser tipo string, ¿sí o no? Ahora si le Ya, poní. vamos a ver. Me dijo 2. mm, ¿Y eso por qué es? Porque yo estoy escribiendo el 1 tal como es. Si le pusiera comillas, se convertiría en un string. Ah, ¿Qué pasa si yo imprimo esto? 1, cadena 1 más cadena 1. Ah, ya. ¿Qué me va a decir? Ahora sí lo tomaría como un 11. Sí, ahí sí. Me había Sí. confundido. Sí, pues entonces, pero ¿qué pasa si aquí yo pongo, voy a poner de nuevo 5 millas, voy a poner 1 por 1. Va a decir 1, mejor pongo otro, no, 4 por 2. Va a decir 8. Pero ¿qué pasa si yo coloco comillas 4 por comillas 2? 42. No me va a decir error porque los textos no se pueden multiplicar. Entonces, el único que podía ocupar con número y string es el más, porque cuando tú ocupas un más con cadenas, se concatena. Si tú ocupas un más con número, se suma. Entonces se ocupa para varios fines. Concatenar significa unir esto con esto. Pero si son números, sin comillas, se suma. Sí, ahí ¿Cachai? tenemos. Ahí sería de 42. Sí, en el momento que tú incluyes Las un comillas. valor distinto a un número, por ejemplo, 4 cadena 4 más 2 números, se concatena 42, aunque este sea un número. Ya. Solo número con número se suma, se resta, se multiplica.
Eso pasa en Java así porque Java es súper estricto con los tipos de datos. Hay lenguajes como JavaScript que se lo pasa por donde quiere. Y mira, aquí en la consola está ejecutando JavaScript en el navegador, esta consola de aquí. Si yo pongo 1 más 1, me dice 2. Si pongo 1 más comillas 1, me dice 11. Pero si aquí le pongo por ejemplo, 4, 3 por 2, va a decir 6, aunque este sea un string. Pero JavaScript a veces se salta una regla porque como que razona, no razona, sino que dice, si no se puede multiplicar un string con un número, entonces lo asimilo que es un número. Es como un poquito más inteligente, pero a veces te sale perjudicado, porque esto debería caerse, ya que un texto no se puede multiplicar con un número. En eso Java es más estricto, a diferencia de JavaScript, que es como un poco más Es como sería como un lenguaje formal y lenguaje informal, una wea así. sí, Java es un lenguaje como muy estricto en el tema de tipos de datos y en las reglas y todo eso. Por ejemplo, si se quiere, si se requiere crear un contador para la tabla de impuestos. Es que si quieres crear un contador tiene que ser con un fin lógico. Un impuesto no sé que podéis contar con un impuesto. ¿El IVA? Tengo que buscar algún ejemplo que tenga que ver con contador. Por ejemplo, si quiero contar puntos. Puntos. Uy, que tengo esa cuenta. Puntos. Y tengo una función que se llama sumar puntos. Sumar puntos. Y que reciba puntos. Entonces aquí puedo decir que puntos es igual a 10 puntos más. Y estoy acumulando lo que ya tiene puntos más lo que me viene. Entonces, yo puedo ejecutar, no puedo imprimir por consola puntos. Y luego voy a llamar a la función sumar puntos. Cuando digo función me refiero a método, que puntos, y le voy a sumar 5 puntos. Y después voy a imprimir de nuevo los puntos. Y le voy a sumar 5 más. Y lo voy a imprimir de nuevo. Entonces, ¿qué haría aquí? Vamos a ver, creo que se va a caer. Ya no se cayó. Lo que pasó aquí fue que primero imprimió puntos que se inicializó automáticamente en 0. Después le agregué 5 con el método aquí. Lo volví a imprimir y me puso 5. Después le agregué 5 más y me puso 10. Pero aquí no se está haciendo el salto de línea, que no sé por qué no lo está haciendo. Solo que con el LN debería hacerlo. Pero no lo está haciendo. Hagamos que aquí se saltó una línea. Entonces aquí fue 5, 0, 5 y 10. Porque se inicializó en 0
le agregué 5, después le agregué 5 más y ahí se fue acumulando. Entonces eso es un contador. Entonces aquí yo vuelvo a llamarlo, pero le sumo menos 5. Va a bajar de nuevo 5. Ahí lo imprimí bien, ahí se saltó la línea. Ok, voy a poner menos 2. Y ahí se va modificando ese valor. Entonces sería como un contador, donde tú vas acumulando, vale, aunque el contador va de uno en uno, sería este como un acumulador. Pero para contadores, se trabaja más con contadores después cuando ocupáis ciclos. Cosa que ya no se lo voy a enseñar ahora porque es un tema que todavía no se necesita y lo marearía por ahora. Así que quizás la próxima semana se lo pasen o algo así. Y ahí lo podemos repasar. Pero esto es lo que necesitan por ahora, para la tarea. Vale. Solo un if. Y eso. No, lo otro necesitan el constructor con parámetros, pero eso ya lo vimos. Lo otro que era también get y set, pero ya lo vimos también, no sé. Sí, eso ya lo vimos. Lo único que estaba pendiente era cómo se ocupaba el if, las condiciones, porque según la tarea creo que pedía el tipo de moneda, que tiene que ser 50, 100, 150. Y si no es un tipo de moneda válida, creo que no se hacía, se decía una cuestión de moneda inválida. ¿Vale? Entonces eso tuve que hacerlo con un if, que sería con un if else, porque en caso de que no haga algo, tiene que hacer otra cosa. Y terminar con un else en caso de que ninguna se cumpla. Vale. Y eso sería. Muchas gracias, Carlos, porque se entendió súper bien. Ya, voy a copiar estos métodos y vamos a darle en el chat aquí. Le pega más que ingresar código. Bueno, no importa. Voy a quedar así. Ya pues yo me tengo que ir a